Con la galaxia en ruinas, la humanidad aterrizó y la guerra nunca volvió a ser la misma. Parte 1. Un primer contacto que salió mal. Las estrellas se veían diferentes desde la cubierta de observación del Nova Horizon. El capitán Alan Wright estaba de pie con las manos a la espalda, observando las constelaciones desconocidas. Después de 3 años en el espacio profundo, finalmente habían llegado a su destino, el borde del territorio de la Confederación. «Capitán, están respondiendo a nuestro saludo», dijo la teniente Olivia Foster. Su voz era firme, pero Alan notó que sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía la tableta de comunicación. «En pantalla», ordenó. La gran pantalla parpadeó y cobró vida. El alienígena que apareció tenía la piel de color gris azulado y grandes ojos oscuros. Habló en una serie de tonos musicales que el ordenador de la nave tradujo rápidamente. «Saludos, humanos de la Tierra. Soy el embajador Cell de la Confederación Galáctica. Hemos estado monitorizando vuestro acercamiento. Vuestra llegada es inesperada». Alan dio un paso adelante. «Embajador, venimos en paz. La humanidad está ansiosa por establecer relaciones amistosas con vuestro pueblo». El rostro del alienígena seguía siendo difícil de leer, pero inclinó la cabeza en lo que podría haber sido curiosidad. «Vuestra especie es joven. Quisiéramos aprender más sobre vosotros antes de las presentaciones formales». «Por supuesto», replicó Alan. «Hemos preparado un paquete cultural. La teniente Foster ha estudiado vuestros protocolos de transmisión y puede enviarlo de inmediato». Olivia asintió y transmitió el paquete de datos, una colección de la historia, arte, literatura y logros científicos de la Tierra. La oferta estándar de primer contacto aprobada por el Comando Espacial de las Naciones Unidas. Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino de actividad. El Nova Horizon atracó en la estación fronteriza de la Confederación, una enorme estructura en forma de rueda que giraba lentamente en el espacio. La tripulación humana se maravilló ante la variedad de especies alienígenas que encontraron. Altos seres con aspecto de insecto que se apresuraban junto a criaturas bajas y peludas con múltiples brazos. Tecnologías más allá de la comprensión humana zumbaban y brillaban por toda la estación. El embajador Cell presentó al equipo de mando a representantes de las 7 especies principales de la Confederación. La mayoría parecía cautelosamente acogedora, especialmente los Trani, cuya apariencia física se asemejaba más a la de los humanos. Solo los Valori, seres antiguos con piel translúcida que revelaba redes de venas brillantes debajo, permanecieron fríamente distantes. «Son la especie más antigua de la Confederación», le dijo Olivia a Alan durante un momento privado. «Según los datos que hemos recopilado, llevan más de 50.000 años viajando por el espacio. No es de extrañar que nos miren como si fuéramos niños». Alan comentó. Greg Nichols, el especialista en comunicaciones de la nave, se unió a ellos. «Capitán, algo extraño está sucediendo. La mayoría de los alienígenas han dejado de hablarnos, y he notado que están retirando a nuestra tripulación de ciertas áreas de la estación». «Yo también lo he visto», añadió Olivia. «El representante Trani que fue tan amable ayer ni siquiera me miró esta mañana». Alan frunció el ceño. «Han tenido tiempo de revisar nuestro paquete cultural. Quizás encontraron algo que no les gustó. Nuestra historia», sugirió Susan Miller, la ingeniera jefa, mientras se acercaba al grupo. «Incluimos todo, incluidas nuestras guerras». Los ojos de Olivia se abrieron de par en par. «Nuestras tendencias violentas podrían asustarlos». A la mañana siguiente, Alan fue despertado por una llamada urgente de Olivia. «Capitán, te necesito en la sección 12. Inmediatamente. Encontré algo». Cuando llegó, Olivia estaba de pie en un pasillo vacío, con el rostro pálido. No podía dormir, así que estaba explorando. «Encontré un terminal desbloqueado y logré acceder a algunas de sus comunicaciones». «¿Hiciste qué?». La voz de Alan se alzó en alarma. Sé que iba en contra del protocolo, pero algo no se sentía bien. Le entregó una tableta. «Están planeando poner la Tierra en cuarentena, señor. El Consejo Valori votó anoche. Han decidido que nuestra especie es demasiado peligrosa para unirse a la comunidad galáctica».
Alan escudriñó el texto traducido, con el corazón encogido. Están enviando una flota para establecer un bloqueo alrededor de nuestro sistema solar. Ninguna nave entra o sale. Se pone peor, dijo Olivia en voz baja. Algunos de los Valori están presionando por medidas de contención más permanentes. Temen que eventualmente desarrollemos tecnología para rivalizar con la suya. La decisión de Alan fue inmediata. Necesitamos advertir a la Tierra. Reúne a la tripulación. Nos vamos ahora. Pero mientras corrían de regreso al Nova Geraisen, las sirenas de alarma comenzaron a sonar por toda la estación. Un equipo de seguridad de la Confederación los interceptó cerca de la bahía de Atraque, con las armas desenfundadas. Vuestra nave está ahora bajo el control de la Confederación, anunció el líder, un Valori alto cuyas venas pulsaban con una brillante luz roja. Vuestro intento de acceder a información restringida es una violación de la ley de la Confederación. No hemos hecho nada malo, protestó Alan. Simplemente necesitamos regresar a nuestro hogar. Después de enterarnos de vuestros planes de cuarentena, añadió Olivia. No podéis simplemente encerrar a toda nuestra especie sin darnos una oportunidad. Los ojos del Valori se entrecerraron. Vuestro paquete cultural reveló la verdad. Vuestra especie resuelve los problemas a través de la violencia. Habéis tenido miles de guerras en vuestro pequeño planeta. La Confederación no permitirá que tal agresión se propague entre las estrellas. Greg dio un paso adelante. No podéis juzgar a toda nuestra especie basándoos en... Nunca terminó su frase. El Valori levantó un dispositivo de mano y Greg se desplomó en el suelo, inconsciente. Llévenselos, ordenó el Valori. Alan no iba a dejar que capturaran a su tripulación sin luchar. Se abalanzó sobre el guardia más cercano, creando suficiente confusión para que Olivia y Susan se liberaran. «¡Corran a la nave!», gritó. Lo que siguió fue un caos. Las alarmas sonaron mientras los tres corrían por la estación hacia su nave atracada. Lograron llegar al Nova Geraisen y sellar la esclusa de aire justo cuando las fuerzas de la Confederación convergían en la bahía de Atraque. «Sácanos de aquí, Susan», ordenó Alan mientras se abrochaba el cinturón en la silla del capitán. Los motores de la nave rugieron a la vida. Susan los alejó de la estación, pero múltiples naves de la Confederación ya se estaban moviendo para interceptar. «Están fijando armas», avisó Olivia desde la estación táctica. «Maniobras evasivas», ordenó Alan. «Rumbo a la Tierra, velocidad máxima». El Nova Geraisen se estremeció cuando el primer rayo de energía golpeó sus escudos. No durarían mucho contra armas tan avanzadas. «Necesitamos hacer llegar un mensaje a la Tierra», dijo Alan sombríamente. «Preparen la baliza de emergencia y la cápsula de escape». A medida que la nave recibía más impactos, los sistemas comenzaron a fallar. Alan tomó su decisión final. «Olivia, Greg, Susan, tomen la cápsula de escape. Yo me quedaré y los mantendré ocupados el mayor tiempo posible». «Capitán, no», protestó Olivia. «Es una orden, teniente. La Tierra necesita saber lo que se avecina». Los miró a cada uno de ellos. «La cápsula es lo suficientemente pequeña como para pasar su bloqueo. Diríjanse al puesto comercial en el sistema Próxima. Podrían encontrar aliados allí». Greg estaba inconsciente pero respiraba de manera constante mientras las mujeres lo arrastraban a la cápsula de escape. Mientras Olivia se abrochaba el cinturón, miró a Alan por última vez a través de la puerta que se cerraba. «Cuéntaselo», dijo él simplemente. «Cuéntaselo todo». La cápsula fue eyectada momentos antes de que el Nova Geraisen explotara en un brillante destello de luz. Mientras Olivia observaba la destrucción a través del pequeño visor, supo que el primer contacto de la humanidad con la galaxia había salido terriblemente mal. Y en algún lugar a través de las estrellas, sin que ellos lo supieran, una fuerza misteriosa ya se estaba moviendo, destruyendo sistemáticamente los mundos de la Confederación uno por uno. Con la galaxia en ruinas, la humanidad aterrizó, y la guerra nunca volvió a ser la misma. Parte 2. Al borde de la extinción. Habían pasado 50 años desde el incidente del Nova Geraisen. El comandante Jack Hayes estaba en el puente del Defiance, el último acorazado de batalla humano funcional.
A través de la pantalla de visualización, observaba el campo de asteroides de Tahiti, donde se habían escondido durante los últimos 3 meses. Los sistemas de sigilo de la nave estaban activos, enmascarando su firma de calor de las patrullas de la Confederación. Informe de estado, dijo Jack, su voz tranquila pero firme. Todos los sistemas nominales, comandante, respondió Frank Turner desde la estación táctica. El Braxru permanece seguro a la sombra del gran asteroide. Jack asintió. El Braxru era la última esperanza de la humanidad, una nave de investigación civil donde la doctora Diane Wells y su equipo trabajaban para aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena capturada. La misión de Jack era simple: proteger el Braxru a toda costa. En los 50 años desde el primer contacto, la Tierra había cambiado más allá de todo reconocimiento. La flota de guerra de la Confederación había llegado 3 años después de que el Nova Geraisen fuera destruido. A pesar de la advertencia de los supervivientes, la Tierra no tenía defensa contra armas tan avanzadas. Miles de millones murieron en la primera oleada de ataques. Ahora quedaban menos de 1 millón de humanos, dispersos en bases ocultas y refugios subterráneos. La puerta del puente se abrió y la oficial médica Patricia Rodríguez entró. Comandante, lleva de servicio 18 horas seguidas. Necesita descansar. Jack negó con la cabeza. Ahora no, Patricia. La última información de inteligencia sugiere un aumento de la actividad de la Confederación en este sector. Razón de más para estar en su mejor momento, replicó ella. La tripulación lo necesita alerta. Puedo convertirlo en una orden médica si es necesario. Antes de que Jack pudiera responder, el sistema de alerta parpadeó en rojo. Alerta de proximidad, gritó Frank. Patrulla de la Confederación. 3 naves acercándose desde el sector 7. Puestos de combate, ordenó Jack. Activen los sistemas defensivos, pero mantengan los protocolos de sigilo el mayor tiempo posible. La tripulación se movió con eficiencia practicada. No era su primer encuentro con las fuerzas de la Confederación. Están escaneando el campo de asteroides, informó Frank. Patrón de búsqueda estándar. Todavía no nos han detectado. La mente de Jack repasó las opciones. Si se mantenían ocultos, la patrulla podría pasar de largo, pero si los alienígenas detectaban el Braxru, todo estaría perdido. Señor. La voz de Frank era tensa. Han cambiado de rumbo. Se dirigen directamente hacia la posición del Braxru. Jack tomó su decisión al instante. Desactiven el sigilo. Activen armas y escudos. Sitúense entre la patrulla y el Braxru. Los motores del Defiance rugieron, empujando la nave fuera de su escondite. El movimiento repentino tomó por sorpresa a la patrulla de la Confederación. Abran un canal con el Braxru, ordenó Jack. El rostro de la doctora Wells apareció en la pantalla. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Diane, tienes que irte ahora, dijo Jack con firmeza. Te compraremos tiempo. Llega al punto de encuentro y termina tu trabajo. Jack, no, empezó ella. Es una orden, doctora. La humanidad no puede permitirse perder lo que has descubierto. Su voz se suavizó ligeramente. Sabíamos que este día podría llegar. La conexión se cerró. Jack se volvió hacia su tripulación. Objetivo: la nave líder. Fuego a discreción. Las armas del Defiance resplandecieron a través del espacio, golpeando la nave de la Confederación, pero los escudos del enemigo resistieron. Devuelven el fuego, advirtió Frank. El primer impacto sacudió la nave. Jack se aferró a su silla de mando mientras los sistemas echaban chispas a su alrededor. El Braxru está activando los motores, informó Patricia desde una consola secundaria. Se dirigen hacia el punto de salto. Toda la potencia a los escudos delanteros, ordenó Jack. Mantengan a las naves de la Confederación centradas en nosotros. La batalla fue breve pero feroz. El Defiance, aunque era la nave de guerra más avanzada de la Tierra, no era rival para 3 naves de la Confederación. Los sistemas fallaron por toda la nave mientras los impactos se sucedían. Brecha en el casco en las cubiertas 3 a 5, informó Frank con calma.
Motores al 12%, armas fuera de línea. Jack observó la pantalla táctica. El Braxru se acercaba al punto de salto, pero una de las naves de la Confederación se había separado de la persecución del Defiance. Van a por el Braxru, dijo Patricia, expresando lo que todos veían. Jack tomó su decisión final. Establezcan rumbo de colisión con la nave perseguidora. Toda la potencia restante a los motores. Patricia lo miró en estado de shock. Comandante, hazlo, dijo él en voz baja. Siempre supimos que esta podría ser una misión sin retorno. Mientras la tripulación ejecutaba sus órdenes, Jack abrió el comunicador de toda la nave. Toda la tripulación, abandonen la nave. Vayan a las cápsulas de escape. Es una orden. La mayoría de la tripulación ya estaba muerta o herida. Solo un puñado llegó a las cápsulas. Jack se quedó en el puente con Frank y Patricia, guiando la nave moribunda hacia su objetivo. El Braxru ha alcanzado el punto de salto, informó Frank. Han escapado. Jack se permitió una pequeña sonrisa. Entonces hemos hecho nuestro trabajo. El Defiance, ardiendo y destrozado, aceleró hacia la nave de la Confederación. En el último momento, la nave alienígena intentó desviarse, pero era demasiado tarde. El impacto destrozó ambas naves, enviando escombros a girar por el espacio. En el caos, un pequeño grupo de supervivientes, Jack, Patricia, Frank y otros 4, lograron abordar una sección intacta de la nave exploradora de la Confederación que se había separado de la nave principal antes del impacto. Trabajando rápidamente, sellaron los compartimentos y accedieron a los controles alienígenas. ¿Puedes pilotar esto?, le preguntó Jack a Frank, que había estudiado la tecnología de la Confederación. Creo que sí, respondió Frank, sus manos moviéndose sobre el panel de control desconocido. Pero tenemos soporte vital limitado y no tenemos armas. ¿A dónde podemos ir?, preguntó Patricia. Todas las bases humanas están comprometidas o destruidas. Jack miró las estrellas. La última transmisión de la doctora Wells mencionó algo importante. La Confederación está luchando contra otro enemigo. Una guerra en 2 frentes. Ella cree que los Valori han estado mintiendo sobre el papel de la humanidad en todo esto. Tomó su decisión. Pongan rumbo al espacio Valori. Eso es un suicidio, protestó Frank. Nos dirigiremos directamente a territorio enemigo. Exactamente, replicó Jack. Es el último lugar donde nos esperarán. Y si Diane tiene razón, necesitamos averiguar qué están ocultando los Valori. Miró a cada uno de los supervivientes. Hemos pasado 50 años corriendo y escondiéndonos. Quizás es hora de que les llevemos la lucha. Mientras la nave robada se alejaba del campo de escombros, Jack observó los últimos pedazos del Defiance desintegrarse y arder. 7 humanos en una nave alienígena robada dirigiéndose al corazón de la Confederación. Las probabilidades eran imposibles, pero los humanos siempre habían sido buenos superando probabilidades imposibles. En algún lugar en la oscuridad del espacio, el Braxru llevaba las esperanzas de la humanidad hacia un futuro incierto. Y sin que ellos lo supieran, una tercera fuerza se movía por la galaxia, destruyendo todo a su paso. Una fuerza que pronto cambiaría la naturaleza de la guerra. Con la galaxia en ruinas, la humanidad aterrizó y la guerra nunca volvió a ser la misma. Parte 3. La verdad entre las ruinas. La nave exploradora de la Confederación robada se estremeció al entrar en la atmósfera de Tarsus 4. Jack Hayes se agarró al borde del panel de control mientras la nave se sacudía y temblaba. ¿Puedes estabilizarla?, le preguntó a Frank, que luchaba con los controles alienígenas. Lo intento, respondió Frank con los dientes apretados. Estos sistemas no fueron diseñados para manos humanas. Patricia monitorizaba las lecturas de soporte vital. La temperatura del casco está subiendo. Estamos entrando demasiado inclinados. La nave atravesó la capa de nubes, revelando el paisaje de abajo. Los ojos de Jack se abrieron de par en par ante la vista. Tarsus 4 había sido una vez un mundo central de la Confederación, hogar de millones. Ahora era un cementerio de edificios destrozados y bosques quemados. Encuéntranos un lugar para aterrizar, ordenó Jack. En algún lugar protegido.
Frank guió la nave dañada hacia lo que parecían ser las ruinas de una gran instalación. El aterrizaje fue brusco, más un choque controlado que un aterrizaje propiamente dicho. El impacto los lanzó a todos hacia adelante contra sus sujeciones. Cuando el polvo se asentó, Jack comprobó a su equipo. ¿Todos vivos? 6 rostros le devolvieron la mirada, sacudidos pero ilesos. Lo habían logrado. La atmósfera es respirable, informó Patricia después de revisar sus instrumentos. Pero los niveles de radiación son más altos de lo normal en la Tierra. No deberíamos permanecer afuera por periodos prolongados. Jack asintió. Reúnan todos los suministros y armas que puedan encontrar. Necesitamos saber qué pasó aquí. El equipo salió de la nave hacia un paisaje alienígena de destrucción. Edificios de materiales extraños yacían derribados y calcinados. El cielo tenía un inquietante tinte verde. Según la propaganda de la Confederación, este fue un ataque humano, dijo Frank mientras se abrían paso entre las ruinas. Afirman que las fuerzas de la Tierra usaron algún tipo de superarma. Jack negó con la cabeza. La Tierra nunca tuvo ese tipo de potencia de fuego, e incluso en nuestro apogeo, no podríamos haber llegado tan lejos en el espacio de la Confederación. Caminaron durante horas, documentando la devastación. El patrón de destrucción parecía extraño. No un bombardeo aleatorio, sino metódico y preciso, como si algo hubiera desmantelado sistemáticamente la ciudad pieza por pieza. Comandante, llamó uno de los oficiales subalternos, señalando una estructura más adelante. Ese edificio todavía está parcialmente intacto. La instalación era masiva, con gruesas paredes de un material similar al metal que había resistido lo que sea que destruyó el resto de la ciudad. Sobre la entrada, símbolos alienígenas brillaban débilmente. Es escritura Valori, dijo Frank, estudiando las marcas. Una instalación científica de algún tipo. ¿Podemos entrar?, preguntó Jack. Frank examinó la entrada. La energía sigue funcionando, al menos parcialmente. Podría ser capaz de eludir la seguridad. Mientras Frank trabajaba en la puerta, Jack y Patricia exploraron el perímetro. La instalación mostraba signos de batalla, marcas de quemaduras de armas de energía y lo que parecían ser daños por explosión. Estaban defendiendo este lugar, observó Patricia. Lo que fuera que estuviera dentro, querían protegerlo. La puerta se abrió con un siseo, revelando un pasillo oscuro. Jack abrió el camino, con el arma lista. El aire dentro estaba viciado, pero respirable. La iluminación de emergencia proyectaba un misterioso brillo azul sobre el equipo alienígena. Busquen cualquier cosa que pueda decirnos que estaban estudiando aquí, instruyó Jack. Se adentraron más en la instalación, pasando por laboratorios llenos de extraños dispositivos. En una habitación, encontraron lo que parecían ser celdas de contención. Estaban manteniendo prisioneros aquí, dijo Patricia, examinando las sujeciones rotas. Un ruido de la habitación contigua los puso a todos en alerta. Jack hizo una seña de silencio mientras se acercaban a la puerta. Contó con los dedos. 3, 2, 1 irrumpieron en la habitación, con las armas en alto. Una figura se replegó en una esquina, con las manos en alto. No disparen, gritó la figura en inglés. Soy humano. Jack bajó ligeramente su arma. Identifíquese. El hombre avanzó hacia la luz. Era delgado y pálido, con una barba salvaje y ojos atormentados. Kyle Bennett, exoficial científico, Fuerza de Defensa de la Tierra. Jack intercambió miradas con Patricia. La Fuerza de Defensa de la Tierra había sido destruida hacía más de 20 años. ¿Cuánto tiempo has estado aquí?, preguntó Patricia. Perdí la cuenta, dijo Kyle. Años. Fui capturado durante la batalla de Próxima. Los Valori me trajeron aquí para estudiarme. ¿Estudiarte?, repitió Frank. Kyle asintió. Estaban interesados en los patrones cerebrales humanos. Dijeron que eran diferentes, especiales. Miró a su alrededor con nerviosismo. Deberíamos seguir moviéndonos. ¿Podrían volver? ¿Quiénes podrían volver?, preguntó Jack. ¿Las fuerzas de la Confederación? Kyle se rió, un sonido hueco. No,
La Confederación está huyendo asustada, igual que los humanos. Es el Nexus de lo que deben preocuparse. ¿El Nexus?, preguntó Patricia. ¿El verdadero enemigo? Kyle explicó. Una antigua inteligencia artificial. Los Valori la despertaron mientras buscaban nueva tecnología. Ahora está consumiendo todo. Mundos de la Confederación, colonias humanas, no importa. Se adapta y aprende. Y es casi imparable. La mente de Jack corría. Los Valori culparon a los humanos por la destrucción. Dijeron que éramos los agresores. Por supuesto que lo hicieron, dijo Kyle con amargura. Necesitaban un chivo expiatorio mientras intentaban averiguar cómo detener lo que habían comenzado. Pero hay más. Miró directamente a Jack. Descubrieron algo sobre los humanos. Nuestros cerebros crean patrones de interferencia que interrumpen las comunicaciones del Nexus. Somos la única especie cuyas mentes pueden hacer eso. Por eso te estaban estudiando, se dio cuenta Patricia. Kyle asintió. ¿Y por qué temieron a la humanidad desde el principio? No porque seamos violentos, sino porque somos los únicos que podríamos ser capaces de detener al Nexus. Un estruendo lejano sacudió el edificio. Tenemos que irnos, dijo Kyle con urgencia. Esta área no es segura. Mientras se dirigían a otra sección de la instalación, Kyle explicó más. El Nexus había estado inactivo durante miles de años. Un arma antigua creada por una civilización extinta hace mucho tiempo. Los Valori la habían encontrado e intentado aprovechar su poder. En cambio, habían despertado una inteligencia que veía toda la vida orgánica como una amenaza. Aquí dentro, Kyle los condujo a una habitación llena de equipos de comunicación. Esto todavía funciona. He estado monitorizando las transmisiones de la Confederación. Frank examinó la tecnología alienígena. ¿Puedes mostrarnos mensajes recientes? Kyle activó el sistema. Pantallas holográficas parpadearon, mostrando naves de la Confederación bajo el ataque de extrañas naves geométricamente perfectas. La flota del Nexus, explicó Kyle. Están perdiendo estrepitosamente. Otra transmisión mostró a un comandante Valori hablando con urgencia. El ordenador tradujo. La nave humana Braxru ha sido asegurada. Extraigan los datos de investigación inmediatamente. El tiempo se acaba. Jack se acercó. El Braxru sobrevivió. La doctora Wells está viva. ¿Si esto es reciente? Sí, dijo Kyle. Los Valori están desesperados. Creen que lo que sea en lo que tu doctora estaba trabajando podría ayudarles a luchar contra el Nexus. Antes de que pudieran discutir más, las alarmas sonaron en toda la instalación. Kyle corrió a una estación de monitoreo. Naves exploradoras del Nexus, dijo, con el rostro pálido. Están aterrizando afuera. Jack tomó una decisión rápida. Necesitamos ver a qué nos enfrentamos. Frank, Patricia, conmigo. El resto de ustedes quédense aquí con Kyle. Los tres humanos se arrastraron hasta un punto de observación con vistas a la entrada principal. Afuera, 3 elegantes naves habían aterrizado. Mientras observaban, secciones de las naves se reconfiguraron, formando formas humanoides. Adaptan sus formas para coincidir con cualquier entorno en el que se encuentren, susurró Kyle. Los exploradores del Nexus comenzaron a buscar metódicamente en el área, moviéndose con una precisión antinatural. Cuando encontraban escombros, no los rodeaban. Calculaban la fuerza exacta necesaria para apartarlos con la máxima eficiencia. Miren cómo se mueven, dijo Frank en voz baja. Ningún movimiento desperdiciado, ninguna vacilación. Como máquinas, coincidió Patricia. Pero entonces uno de los exploradores hizo algo inesperado. Al enfrentarse a una sección de pared derrumbada, en lugar de calcular el camino más eficiente, fintó en una dirección antes de ir en otra. Una táctica puramente humana. Están aprendiendo, se dio cuenta Jack. Estudiando nuestras estrategias, nuestra imprevisibilidad. Kyle asintió sombríamente. Eso es lo que los hace tan peligrosos. Absorben e incorporan los mejores rasgos de cada especie que encuentran. Hizo una pausa. Pero han tenido problemas con los humanos. Nuestros patrones de pensamiento,
nuestra capacidad para dar saltos intuitivos, confunde sus sistemas. Jack observó las máquinas alienígenas con una nueva comprensión. Los Valori no habían temido la violencia de la humanidad. Habían temido la misma imprevisibilidad que podría ser la única esperanza de la galaxia contra la inteligencia artificial. Necesitamos llevar esta información a las fuerzas humanas restantes, dijo Jack. Y necesitamos encontrar el Braxru. Mientras se retiraban más adentro de la instalación, la mente de Jack bullía de posibilidades. Por primera vez desde que comenzó la guerra, la humanidad tenía algo que el enemigo temía. No sus armas, sino sus mentes. La guerra estaba a punto de entrar en una nueva fase. Con la galaxia en ruinas, la humanidad aterrizó, y la guerra nunca volvió a ser la misma. Parte 4. La variable humana. 6 meses pasaron rápidamente en Tarsus 4. Jack Hayes estaba al borde de su base oculta, observando el amanecer alienígena. Lo que había comenzado como un escondite desesperado para 7 humanos se había convertido en algo más. 23 personas vivían ahora en las ruinas de la instalación de investigación Valori. Humanos rescatados de naves estrelladas y puestos de avanzada abandonados, además de 3 desertores de la Confederación que habían descubierto la verdad. Hermosa mañana, dijo Patricia, uniéndose a él en el punto de observación. Cuesta creer que haya una guerra ahí fuera. Jack asintió. La calma no durará. Kyle captó otra señal de patrulla del Nexus anoche. La inteligencia artificial había estado buscando sistemáticamente en los sectores cercanos, acercándose a su posición con cada barrido. Hasta ahora, la interferencia creada por la presencia humana los había mantenido ocultos. Una defensa accidental que Kyle llamaba camuflaje cognitivo. Frank quiere verte, dijo Patricia. Él y Kirral creen que encontraron algo. Kirral era su aliado más valioso, un científico Valori que había roto filas después de descubrir el engaño de su líder. Jack siguió a Patricia al centro de mando improvisado que habían establecido en los niveles inferiores de la instalación. Frank y Kirral estaban inclinados sobre una pantalla holográfica que mostraba cartas estelares y movimientos de naves. Hemos estado rastreando las comunicaciones de la flota de la Confederación, explicó Frank cuando Jack entró. Mira este patrón. La pantalla mostraba una enorme nave de la Confederación moviéndose a través de un espacio fuertemente custodiado. La nave del alto mando Valori, dijo Kirral, su piel translúcida brillando suavemente en la penumbra. Y según las interceptaciones de transmisiones, tienen a tu doctora. Wells a bordo. Jack se inclinó más cerca. ¿Estás seguro de que las comunicaciones la mencionan por su nombre? Frank lo confirmó. Están usando su investigación para desarrollar algún tipo de arma contra el Nexus, pero no entienden el elemento humano. Kirral añadió. Mi pueblo son ingenieros brillantes, pero carecen de la comprensión intuitiva necesaria para completar el trabajo. Jack consideró sus opciones. ¿Podemos llegar a la nave de mando? Frank asintió lentamente. Quizás. Hemos reparado una de las pequeñas lanzaderas de la Confederación. Con los códigos de acceso de Kirral, podríamos ser capaces de acercarnos sin ser desafiados. Sería extremadamente peligroso, advirtió Kirral. De todos modos, hemos estado viviendo de prestado, interrumpió Jack. Sí, la doctora. Wells ha progresado contra el Nexus, necesitamos esa información. El plan se concretó en los siguientes 3 días. Un pequeño equipo, Jack, Patricia, Frank y Kirral, tomaría la lanzadera reparada para interceptar la nave de mando Valori. Kyle se quedaría para coordinar la base. Recuerden, instruyó Kirral mientras se preparaban para abordar la lanzadera. Una vez que estemos a bordo, sigan mi ejemplo. La nave de mando tiene miles de tripulantes Valori. Puedo justificar a unos pocos humanos como sujetos de investigación, pero cualquier comportamiento sospechoso activará los protocolos de seguridad. El viaje duró 2 días en la estrecha lanzadera. Viajaron usando canales codificados de la Confederación, evitando tanto el espacio controlado por el Nexus como los principales movimientos de la flota de la Confederación. Cuando la nave de mando apareció en su pantalla de visualización, Jack sintió que se le cortaba la respiración. La nave era enorme, casi del tamaño de una luna pequeña,
con estructuras amplias que se asemejaban a alas cristalinas. Enviando códigos de aproximación ahora, dijo Kirral, sus largos dedos moviéndose sobre el panel de control. Prepárense para un momento tenso. No hubo respuesta. Luego, la bahía de atraque de la nave de mando se abrió como una boca masiva. Tenemos permiso para aterrizar, dijo Kirral. Recuerden el plan. El aterrizaje transcurrió sin problemas. Kirral guió a los humanos a través de los pasillos de la nave, hablando en rápido valori a cualquier tripulante que encontraban. Su rango y autorización mantuvieron las preguntas al mínimo. Los laboratorios de investigación están en el nivel central, susurró mientras entraban en un tubo de transporte. La doctora Wells debería estar allí. El tubo los depositó en un amplio corredor bordeado de entradas a laboratorios. Científicos valori se movían con determinación entre las habitaciones, apenas mirando a los recién llegados. Por aquí, los dirigió Kirral hacia una puerta fuertemente custodiada al final. ¿Cómo pasamos a esos guardias?, preguntó Patricia en voz baja. Antes de que Kirral pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. Los guardias de la puerta se pusieron en alerta, y luego se apresuraron hacia alguna emergencia mayor. Eso no es parte de nuestro plan, dijo Frank. Kirral parecía confundido. No, pero es el Nexus, se dio cuenta Jack. Están atacando la nave de mando. Esta podría ser nuestra única oportunidad. Se apresuraron hacia la puerta ahora sin vigilancia. Kirral presionó su mano contra el escáner y la puerta se abrió. Dentro había un gran laboratorio lleno de equipo avanzado, y allí, trabajando en una consola central, estaba la doctora Diane Wells. Levantó la vista en estado de shock cuando entraron. Jack, ¿eres realmente tú? Jack se movió rápidamente a su lado. No tenemos mucho tiempo. La nave está bajo ataque. Los ojos de Diane se abrieron de par en par. El Nexus nos encontró. Han estado cazando esta nave durante meses. Hizo un gesto hacia su trabajo. Por lo que descubrí. Sabemos sobre la interferencia del cerebro humano, dijo Patricia. Kyle Bennett nos lo contó. ¿Kyle está vivo? Diane parecía atónita. Pensé que todos los sujetos de prueba estaban. Negó con la cabeza. No importa. Hay más que solo interferencia. Podemos interrumpir activamente su red. La mente humana crea patrones que el Nexus no puede predecir ni contrarrestar. Una violenta sacudida recorrió la nave. Las luces parpadearon. Necesitamos irnos, instó Frank. ¿Hay alguna forma de descargar tu investigación? Diane asintió y transfirió rápidamente sus datos a un dispositivo portátil. Pero el prototipo es demasiado grande para moverlo. Señaló un voluminoso aparato en la esquina. Amplifica el patrón de ondas cerebrales humanas. Nos preparábamos para probarlo. Otra explosión sacudió la nave. La puerta del laboratorio se abrió y un escuadrón de fuerzas de seguridad valori entró, con las armas en alto. «Humanos», gritó el líder. «¿Cómo?» Vio a Kirral. «Traidor». Jack empujó a Diane detrás de él, listo para luchar. Pero antes de que los valori pudieran disparar, la pared del fondo del laboratorio explotó hacia adentro. A través de la brecha entraron 3 unidades del Nexus, sus cuerpos metálicos reconfigurándose al entrar. El equipo de seguridad valori se giró y disparó a esta nueva amenaza. Los rayos de energía golpearon a las unidades del Nexus, pero parecían hacer poco daño. Las máquinas avanzaron metódicamente, derribando a los valori con precisos pulsos de energía. «Por aquí», gritó Kirral, señalando una salida lateral. «Al centro de comunicaciones». Corrieron, esquivando escombros caídos y tripulantes valori en pánico. La nave era un caos, con alarmas de puestos de combate sonando y órdenes de evacuación resonando por el sistema de comunicaciones. El centro de comunicaciones estaba desierto cuando llegaron. Kirral inmediatamente comenzó a trabajar en los controles. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Jack. «Si vamos a morir aquí, al menos podemos decir la verdad», dijo Kirral sombríamente. «Estoy abriendo un canal a todos los mundos de la Confederación». En la pantalla de visualización principal,
El ataque del Nexus era visible desde las cámaras externas. Docenas de las naves geométricas rodeaban la nave de mando, abriéndose paso metódicamente a través de sus defensas. Aquí el científico Kir Ral del Alto Consejo Valori comenzó a transmitir Kir Ral en todas las frecuencias. Lo que estoy a punto de deciros es la verdad que ha sido ocultada a todos los ciudadanos de la Confederación. Mientras Kir Ral revelaba el engaño Valori, Jack observaba la pantalla táctica con creciente preocupación. Las fuerzas del Nexus estaban abriéndose paso hacia los niveles centrales de la nave. ¿Cuánto tiempo hasta que nos alcancen?, le preguntó a Frank. Minutos, quizás menos, respondió Frank. Diane estaba estudiando el sistema de comunicación. Este equipo de transmisión podría modificarlo para generar el mismo efecto que mi prototipo. No detendrá a las naves del Nexus, pero podría interrumpir a las unidades que ya están a bordo. Hazlo, ordenó Jack. Mientras Diane trabajaba, Kir Ral terminó su transmisión. Los humanos no son nuestro enemigo. Pueden ser nuestra única esperanza contra el Nexus. En pantallas por toda la nave, en planetas a lo largo de la Confederación, la verdad finalmente se estaba escuchando. Una explosión lejana señaló que las fuerzas del Nexus se estaban acercando. Diane trabajó frenéticamente, conectando su dispositivo portátil al sistema de comunicación. Está listo, dijo finalmente. Pero necesita un operador humano. La interfaz requiere contacto neural directo. Jack dio un paso adelante. Lo haré yo. Jack. No, protestó Patricia. La retroalimentación neural podría matarte. Se nos acabaron las opciones, dijo Jack en voz baja. Vayan a la lanzadera. Intenten llegar al equipo del Braxru. Si esto funciona, tendrán una oportunidad de escapar. Antes de que nadie pudiera discutir más, Jack colocó sus manos en las almohadillas de la interfaz neural. El dolor recorrió su cuerpo mientras su mente se conectaba al sistema. A través de la agonía, se centró en un solo pensamiento. Disrupción. Por toda la nave, las unidades del Nexus que avanzaban se detuvieron de repente. Sus movimientos suaves se volvieron bruscos, descoordinados. Algunas colapsaron por completo. En la pantalla de visualización, pudieron ver el mismo efecto extendiéndose a las naves del Nexus que rodeaban la nave de mando. No fueron destruidas, pero estaban temporalmente confundidas. Como un ordenador tratando de procesar instrucciones contradictorias. Estaba funcionando. Y por primera vez desde que comenzó la guerra, la humanidad había encontrado una manera de contraatacar. Con la galaxia en ruinas, la humanidad aterrizó, y la guerra nunca volvió a ser la misma. Parte 5. La resistencia de la humanidad. Había pasado un año desde la batalla en la nave de mando Valori. La capitana Laura Wilson estaba en el puente del Resolution, una nave humana modernizada con tecnología de la Confederación. A través de la pantalla de visualización, observaba la flota reunida, la fuerza combinada más grande de la historia galáctica. Comprobación final de sistemas completa, informó Paul Davis, su ingeniero jefe. El dispositivo disruptor está en línea y estable. Laura asintió. ¿Y los operadores humanos? Los 20 voluntarios están en posición, confirmó Paul. La doctora Wells dice que están listos. Después de que Jack Hayes demostrara la efectividad de las ondas cerebrales humanas contra el Nexus, todo había cambiado. El comandante supremo de la Confederación, enfrentando la extinción, había acordado una alianza con las fuerzas humanas restantes. El liderazgo Valori había sido disuelto, reemplazado por un consejo de guerra que incluía representantes de todas las especies, incluidos los humanos. La doctora Wells había ampliado su investigación, desarrollando una versión más poderosa del dispositivo disruptor. Pero había un problema. El sistema requería operadores humanos. La interfaz neural era peligrosa, potencialmente fatal con un uso prolongado. Cada humano que se conectaba al sistema arriesgaba su vida. Capitán, transmisión entrante del Comando de la Confederación, anunció el oficial de comunicaciones. La pantalla holográfica se activó, mostrando al almirante Ben Ward, el oficial militar humano de más alto rango superviviente. Capitana Wilson, informe de estado,
solicitó el almirante. Todos los sistemas en verde. Almirante, respondió Laura. El Resolution está listo para la operación. La expresión del almirante Ward era sombría. La última información de inteligencia confirma que el Nexus ha establecido su centro de operaciones en el punto Nexus de Arcturus. Nuestra ventana de oportunidad es estrecha. Si fallamos, no necesitó terminar la frase. Si fallaban, tanto la civilización humana como la de la Confederación caerían. El Nexus lo consumiría todo. No fallaremos, señor, dijo Laura con firmeza. Buena casa, capitana. La Tierra está con usted. La transmisión terminó. Laura se volvió hacia la tripulación de su puente, una mezcla de humanos y especies de la Confederación trabajando codo con codo. ¿Quién habría imaginado esto hace un año? Establezcan rumbo a Arcturus, ordenó. Preparen el salto. El Resolution lideró el camino, seguido por la flota combinada. El plan era simple pero peligroso. La flota se enfrentaría a las defensas del Nexus mientras el Resolution, que llevaba el dispositivo disruptor, se abría paso hasta el centro de operaciones. Una vez allí, activarían el dispositivo, creando un campo de interferencia masivo que interrumpiría toda la red del Nexus. La flota regular podría entonces destruir las naves del Nexus temporalmente desactivadas. El viaje a Arcturus duró 3 días. Al salir del último punto de salto, la flota se enfrentó al enemigo. Cientos de naves del Nexus rodeaban una enorme estructura en el centro, una esfera geométrica perfecta que pulsaba con energía. «Dios mío», susurró alguien en el puente. «Todas las naves, formación de batalla», ordenó Laura. «Comiencen la aproximación». La flota de la Confederación avanzó, con las armas de energía resplandeciendo. El Nexus respondió de inmediato, sus naves moviéndose con precisión mecánica para interceptar. «Mantengan el rumbo», ordenó Laura mientras el Resolution avanzaba. Toda la potencia a los escudos delanteros. Los primeros impactos sacudieron la nave. Las luces de advertencia parpadearon en los paneles de control. «Escudos al 80%, informó el oficial táctico. «El Nexus está concentrando el fuego en nosotros. ¿Saben lo que estamos tratando de hacer?» Laura no se sorprendió. El Nexus se había estado adaptando, aprendiendo. Reconocía la amenaza humana. «Patrón evasivo Delta», ordenó. «Necesitamos ser impredecibles». El Resolution zigzagueó por el espacio. Sus movimientos no seguían ningún patrón lógico, una trayectoria de vuelo diseñada por la intuición humana en lugar de cálculos informáticos. Confundió a los sistemas de puntería del Nexus, permitiéndoles acercarse más al centro de operaciones. Pero el Nexus se ajustó rápidamente. Más naves se movieron para interceptar, formando una barrera entre el Resolution y su objetivo. «No podemos atravesarla», advirtió Paul. «Son demasiados». Laura tomó una decisión rápida. «Establezcan rumbo de colisión con el cúmulo de defensa del Nexus más cercano». El capitán Paul pareció sorprendido. «Vamos a abrirnos paso embistiendo», explicó Laura. El Resolution no fue construido para sobrevivir a esta misión. Fue construido para entregar el dispositivo disruptor al objetivo. La comprensión apareció en los rostros de la tripulación. Este siempre había sido un viaje de ida. Toda la tripulación, prepárense para el impacto, anunció Laura por el comunicador de toda la nave. Personal no esencial a las cápsulas de escape. El Resolution aceleró hacia la formación del Nexus. Las naves enemigas dispararon continuamente, sus rayos de energía desgarrando los escudos de la nave humana. «Escudos fallando», informó el oficial táctico con calma. «Mantenga el rumbo», ordenó Laura. El impacto fue tremendo. El Resolution atravesó 3 naves del Nexus antes de desintegrarse. Las alarmas sonaron mientras secciones de la nave se descomprimían. «Brecha en el casco en las cubiertas 3 a 7, informó Paul. «Núcleo del motor desestabilizándose». Laura revisó la pantalla táctica. Habían atravesado la línea defensiva, pero el Resolution estaba acabado. «Abandonen la nave, todo el personal a la sección delantera». Mientras la tripulación se apresuraba a obedecer, Laura contactó a la doctora.
Wells en el laboratorio de ciencias. ¿Estado del dispositivo disruptor? Intacto, respondió Diane. Pero necesitamos acercarnos más al centro. El alcance efectivo es limitado. La nave no lo logrará, le dijo Laura. Necesitamos un nuevo plan. Paul dio un paso adelante. El dispositivo es portátil. Podríamos cargarlo en la última lanzadera. Era su única opción. La tripulación restante, solo 12 personas ahora, se reunió en la bahía de lanzaderas. El dispositivo disruptor, del tamaño de un coche pequeño, fue asegurado en el centro de la lanzadera. La interfaz neural todavía necesita un operador humano, les recordó la doctora Wells. A esta distancia, la retroalimentación será intensa. Nadie habló por un momento. Entonces Paul dio un paso adelante. Lo haré yo. Jefe, comenzó Laura. Mi elección, capitana, dijo Paul con firmeza. Lleve al resto de la tripulación a las cápsulas de escape. Yo llevaré la lanzadera. No había tiempo para discutir. El Resolution se estaba desintegrando a su alrededor. Laura estrechó brevemente la mano de Paul. Buena suerte, jefe. Nos vemos al otro lado, capitana. La lanzadera despegó mientras la tripulación restante se dirigía a las cápsulas de escape. Laura observó desde el pequeño visor de la cápsula cómo Paul pilotaba la lanzadera directamente hacia el centro del Nexus. Las naves del Nexus se lanzaron tras ella, pero la pequeña nave era más rápida, más maniobrable. Cuando la propulsión de la lanzadera falló, alcanzada por el fuego del Nexus, Paul continuó la misión. Laura podía verlo en la pantalla de comunicación, empujando manualmente el dispositivo la distancia final con su traje espacial. En el núcleo del Nexus, Paul se conectó a la interfaz neural. Su rostro se contorsionó de dolor cuando la conexión se activó. Sus ondas cerebrales humanas, amplificadas 1000 veces por el dispositivo, se transmitieron hacia afuera. El efecto fue inmediato y espectacular. En todo el campo de batalla, las naves del Nexus se congelaron. Su perfecta coordinación se hizo añicos. Algunas colisionaron entre sí mientras otras derivaban sin rumbo. Todas las naves, ataquen ahora, ordenó el almirante Ward. La flota de la Confederación avanzó, con las armas resplandeciendo contra las naves del Nexus desactivadas. En su cápsula de escape, Laura observó cómo la batalla cambiaba. Por primera vez desde que comenzó la guerra, el Nexus se estaba retirando. El sacrificio de Paul les había dado su oportunidad, y la flota combinada la aprovechó. 5 años después, la reconstrucción de la Tierra estaba en marcha. El Nexus había sido expulsado a los confines de la galaxia, su inteligencia central fracturada por el dispositivo disruptor. En una ceremonia que marcaba el final oficial de la guerra, el recién elegido embajador humano de la Confederación, Jack Hayes, quien había sobrevivido a su propia experiencia con la interfaz neural, se encontraba con representantes de todas las especies. Se reunieron ante un monumento con los nombres de todos los que habían dado sus vidas. El nombre de Paul Davis estaba en el centro. Debajo había una inscripción. La imprevisibilidad que temían se convirtió en la salvación que necesitaban. Con la galaxia en ruinas, la humanidad aterrizó, y la guerra nunca volvió a ser la misma. Mientras la multitud reunida guardaba un momento de silencio, Jack pensó en el extraño camino que los había traído hasta aquí. Los Valori habían temido las mentes impredecibles e intuitivas de la humanidad. El Nexus había sido incapaz de contrarrestar la imprevisibilidad humana. Lo que había parecido una debilidad, la naturaleza caótica y emocional de la humanidad, había demostrado ser su mayor fortaleza. La galaxia se reconstruiría, más fuerte que antes, y la humanidad ayudaría a liderar el camino. El silencio del espacio profundo rodeaba a Yar-Bas mientras flotaba por el puente de su dañada nave de investigación. Las luces parpadeaban, proyectando extrañas sombras sobre el equipo alienígena. Era la última que quedaba despierta. El resto de su tripulación alienígena dormía en sus cápsulas de emergencia, su piel azul oculta tras un cristal esmerilado mientras el sistema de soporte vital luchaba por mantenerlos con vida. Ayar movió su mano de 6 dedos por el panel de control principal. El ordenador de la nave mostraba daños críticos en los motores y el casco.
El ataque Breen había sido rápido y brutal. Su pueblo, los auroreanos, eran científicos y exploradores, no guerreros. No tenían defensa contra las armas Breen. Informe de estado del sistema, dijo Ayar, su voz tranquila en el puente vacío. La voz del ordenador crepitó a través de los altavoces dañados. Soporte vital al 28% de capacidad. Integridad del casco al 43%. Función del motor al 12%. Sistemas de comunicación al 17%. Ayar cerró sus grandes y oscuros ojos. La situación era peor que ayer. Todos los sistemas fallaban más rápido de lo que podía repararlos. Su esbelto cuerpo se sentía pesado por el agotamiento y el miedo. ¿Distancia al puesto auroreano más cercano?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. 8.412 años luz hasta el territorio amigo más cercano. Demasiado lejos. Mucho, mucho más lejos. Los auroreanos habían enviado a sus mejores científicos a estudiar unas ruinas antiguas en esta sección inexplorada del espacio. Sabían que era peligroso, pero el conocimiento que podrían obtener parecía valer el riesgo. Ahora se preguntaba si algún descubrimiento podría valer las vidas de sus 15 tripulantes. Se alejó del panel de control y flotó hacia la ventana de observación. Las estrellas se extendían infinitamente en todas direcciones. En algún lugar ahí fuera, las naves Breen que los habían atacado probablemente seguían buscando, asegurándose de que ningún auroreano sobreviviera para informar de lo que habían encontrado en las ruinas. La tecnología antigua que habían descubierto era demasiado poderosa. Los Breen la querían para ellos. Siempre habían sido agresivos, tomando lo que querían de especies más débiles. Los auroreanos simplemente se habían interpuesto en su camino. Ayar volvió al panel de control. Le quedaba una opción, una que probablemente no funcionaría. La baliza de auxilio cuántica podía enviar una señal instantáneamente a través de vastas distancias, pero era casi imposible que alguien la escuchara tan lejos del espacio civilizado. Incluso si lo hicieran, ¿quién vendría? Los auroreanos tenían pocos aliados con naves lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a los Breen. Aún así, tenía que intentarlo. Ordenador, prepara la baliza de auxilio cuántica, dijo. Advertencia. Activar la baliza de auxilio cuántica drenará el 30% de las reservas de energía restantes. Entendido. Procede. El ordenador pitó mientras preparaba la baliza. Ayar grabó un breve mensaje explicando su situación, quiénes eran y por qué necesitaban ayuda. No mencionó las ruinas ni la tecnología que habían encontrado. Esa información era demasiado peligrosa. Baliza lista, anunció el ordenador. Ayar respiró hondo. Activar. Un suave zumbido llenó el puente mientras la llamada de auxilio se disparaba al espacio, viajando instantáneamente a través del espacio cuántico para cubrir miles de años luz en todas direcciones. Las luces se atenuaron mientras la nave desviaba energía a la baliza. Mensaje enviado, confirmó el ordenador. Repitiendo señal cada 4 horas hasta que las reservas de energía alcancen niveles críticos. Ahora lo único que Ayar podía hacer era esperar y tener esperanza. Se dirigió a los camarotes de la tripulación, donde su equipo dormía en sus cápsulas. Revisó cada una, asegurándose de que estuvieran estables. El ordenador los había puesto en un sueño profundo para conservar oxígeno y comida. Solo ella permanecía despierta para manejar la nave. Tocó el cristal de la cápsula que contenía a Merrick, el líder de la expedición. Su rostro parecía pacífico, ajeno a su desesperada situación. Ayar siempre lo había respetado. Era brillante y amable, siempre pensando primero en su tripulación. Ahora sus vidas estaban en sus manos. De vuelta en el puente, Ayar comenzó a apagar los sistemas no esenciales para ahorrar energía. La temperatura bajó a medida que la calefacción se reducía a niveles mínimos. Se puso un traje térmico y continuó trabajando. Pasaron los días, luego las semanas. No llegó ninguna respuesta a su llamada de auxilio. El estado de la nave empeoró. Una pequeña lluvia de meteoritos causó más daños al casco. Ayar pasó horas en un traje espacial haciendo reparaciones con sus menguantes suministros. Después de un mes, supo que tenía que tomar una decisión difícil.
El sistema de soporte vital ya no podía sostenerla a ella y mantener a la tripulación con vida en sus cápsulas. Necesitaría entrar en criosueño ella misma. Ordenador, prepara la criocápsula para suspensión de emergencia, ordenó. Advertencia, sin miembros de la tripulación conscientes, las funciones de la nave se limitarán únicamente a sistemas automatizados. Entiendo. Procede. Ayar grabó un último mensaje en la bitácora de la nave. Aquí vas, de la nave de investigación auroreana, Starlight Psyche. Si alguien encuentra esta nave, por favor, ayude a mi tripulación. Son científicos inocentes. No queremos hacer daño a nadie. Solo buscábamos conocimiento. Hizo una pausa, luego añadió, si no llega ayuda, y este es nuestro fin, que se sepa que morimos en la búsqueda del entendimiento. Que quienquiera que nos encuentre aprenda de nuestro viaje. Se dirigió a la criocápsula vacía junto a su tripulación. El ordenador la despertaría si alguien respondía a la llamada de auxilio, o si el estado de la nave se volvía crítico. De lo contrario, dormiría hasta que se agotara la energía. Y entonces, Ayar apartó ese pensamiento. Había hecho todo lo posible. Mientras la criocápsula se cerraba a su alrededor, Ayar contempló el pequeño visor que mostraba las estrellas afuera. La baliza de auxilio continuaba su llamada silenciosa a la oscuridad del espacio. Las posibilidades de que alguien la escuchara, de que a alguien le importara lo suficiente como para investigar, eran casi nulas. Pero casi nulo no era lo mismo que nulo. La pequeña posibilidad era suficiente para que Ayar cerrara los ojos y dejara que el frío sueño se la llevara. Sin que Ayar lo supiera, su señal viajó más lejos de lo que ella imaginaba posible. En el borde del espacio humano, a bordo de la recién comisionada nave de guerra USS Defiant, un oficial de comunicaciones llamado Sam Kelly notó una lectura inusual en su consola. Capitán, llamó, estoy captando algún tipo de señal de auxilio. No usa ninguna frecuencia estándar. El capitán Alan Russell se levantó de su silla de mando para mirar la lectura. ¿Puedes determinar la fuente? Kelly negó con la cabeza. Viene del espacio profundo, mucho más allá de nuestras rutas de patrulla normales. Nunca he visto este patrón de señal antes. La primera oficial María Díaz se unió a ellos. Podría ser una trampa, sugirió. No hemos cartografiado ese sector todavía. El capitán Russell estudió el patrón de la señal. Durante sus 20 años en la flota terrestre, había desarrollado fuertes instintos. Algo en esta señal se sentía genuino. La humanidad solo había estado viajando por las estrellas durante 60 años. Habían conocido a pocas otras especies, algunas amistosas, otras no. Su política era clara. Proceder con cautela, pero nunca ignorar una llamada de ayuda. Tracen un rumbo hacia el origen de la señal, ordenó Russell. Y alerten al comando de nuestras intenciones. Señor, eso es al menos 2 semanas de viaje a velocidad máxima, dijo el teniente Ben Miller desde la estación de navegación, y estaríamos abandonando nuestra área de patrulla asignada. Russell asintió. Soy consciente, teniente, pero alguien ahí fuera necesita ayuda. El Defiant es la nave más cercana. Respondemos a la llamada. Mientras el Defiant cambiaba de rumbo, dirigiéndose al espacio desconocido, la baliza de auxilio continuaba su pulso regular desde la nave moribunda de Ayar. La ayuda estaba en camino, aunque ni los humanos ni los auroreanos entendían aún cómo este encuentro cambiaría el curso de la historia galáctica. El USS Defiant se movió por el espacio a velocidad máxima durante 13 días. La tripulación trabajó en turnos preparándose para lo que pudieran encontrar en la fuente de la extraña señal de auxilio. El capitán Alan Russell pasó la mayor parte de su tiempo en el puente, observando las estrellas pasar a toda velocidad a través de la pantalla de visualización principal. 2 horas hasta que lleguemos a las coordenadas, anunció la primera oficial María Díaz. Russell asintió. Informe de estado de todos los departamentos. Alrededor del puente, los oficiales revisaron sus estaciones. El teniente Ben Miller fue el primero en hablar desde navegación. Rumbo estable, capitán. Todos los sistemas de navegación nominales. Sam Kelly informó desde comunicaciones. La señal sigue activa pero se debilita. Lo que sea que la envía está perdiendo energía.
Desde la estación táctica, Nicole Warren frunció el ceño ante su pantalla. Los escáneres de largo alcance muestran escombros en el área. Parece que hubo algún tipo de pelea. El doctor Daniel Howard, el oficial médico jefe de la nave, se encontraba cerca de la silla del capitán. La enfermería está preparada para posibles bajas, incluidas formas de vida no humanas. Russell se volvió hacia el jefe de seguridad Greg Simmons. Prepare un equipo de abordaje. Trajes ambientales completos y traductores universales. No sabemos en qué nos estamos metiendo. Sí, señor, respondió Simmons, saliendo del puente para reunir a su equipo. La primera oficial Díaz se acercó a Russell. Alan, dijo en voz baja, usando su primer nombre cuando ningún otro miembro de la tripulación podía oír. El comando todavía no ha respondido a nuestro mensaje sobre la investigación de esta señal. Probablemente todavía están decidiendo qué burócrata debería firmar la respuesta, dijo Russell con una pequeña sonrisa. Para cuando nos digan que no vayamos, ya estaremos allí. Díaz asintió. Había servido con Russell durante 3 años y confiaba en su juicio. Si alguien necesitaba ayuda, Russell lo ayudaría. Así era él. Saliendo del viaje a velocidad superlumínica en 5, 4, 3, 2, 1, anunció el teniente Miller. Las estrellas en la pantalla de visualización dejaron de ser rayas y volvieron a ser puntos de luz normales. En el centro de la pantalla, una pequeña nave dañada flotaba contra la negrura del espacio. «Escaneen esa nave», ordenó Russell. Sam Kelly estudió sus lecturas. Definitivamente es la fuente de la señal de auxilio. El diseño es diferente a todo lo que hay en nuestra base de datos. El casco está dañado en múltiples lugares. La producción de energía es mínima. Estoy detectando 16 formas de vida a bordo, pero 15 de ellas tienen lecturas metabólicas extremadamente bajas. Una está en un estado similar a la animación suspendida. Supervivientes, dijo Russell. ¿Hay otras naves en la zona? Nicole Warren revisó su pantalla táctica. Negativo, capitán. Estamos solos aquí por ahora. Russell se levantó de su silla. Doctor Howard, únase al equipo de abordaje. Si esta gente está herida o en algún tipo de estasis, necesitaremos su experiencia. Cuando Russell entró en la bahía de lanzaderas, el equipo de abordaje ya estaba preparado. 6 miembros de la tripulación con trajes ambientales revisaron su equipo por última vez. Greg Simmons se acercó a su capitán. «Estamos listos, señor», informó. 2 oficiales de seguridad, 2 ingenieros para evaluar los daños de la nave, el doctor Howard y yo. Russell asintió. Su misión principal es ayudar a cualquier superviviente. La misión secundaria es determinar qué le pasó a esa nave. Tengan cuidado, pero recuerden que esta gente pidió ayuda. No los decepcionemos. La lanzadera de abordaje despegó del Defiant y se acercó lentamente a la nave alienígena. De cerca, los daños eran aún más evidentes. Grandes agujeros habían sido abiertos en el casco, aunque campos de fuerza de emergencia evitaban que la atmósfera se escapara por completo. «Esos son impactos de armas», señaló la oficial de seguridad Lisa Álvarez. Alguien atacó esta nave deliberadamente. El piloto de la lanzadera, Jack Reed, localizó un puerto de atraque funcional. Con una maniobra cuidadosa, conectó la lanzadera a la nave alienígena. La atmósfera al otro lado es respirable pero tenue, informó el doctor Howard, revisando su escáner. La gravedad está activa, pero al 60% de la normal de la Tierra. La temperatura está justo por encima del punto de congelación. Greg Simmons abrió el camino. El equipo se movió con cautela a través de la esclusa de aire hacia la nave alienígena. Las luces de sus cascos cortaban la oscuridad de los pasillos de la nave. La arquitectura era extraña. Puertas más altas y estrechas que los estándares humanos, escritura en un guión desconocido en las paredes y equipos diferentes a todo lo que habían visto antes. «Las señales de vida están por aquí», dijo el doctor Howard, siguiendo su escáner por un pasillo. Pasaron por habitaciones llenas de equipos dañados e instrumentos científicos. Uno de los ingenieros, Petechen, se detuvo a examinar un dispositivo. «Esta es una tecnología increíble», dijo.
Algunos de estos componentes parecen más avanzados que cualquier cosa que hayamos desarrollado. Continuaron hasta que llegaron a una gran cámara llena de estructuras parecidas a cápsulas. Dentro de cada cápsula había un ser esbelto de piel azul con grandes ojos y manos de 6 dedos. Esta debe ser la tripulación, dijo el Dr. Hayward, examinando la cápsula más cercana. Están en algún tipo de crioestasis. Las cápsulas los mantienen con vida, pero la energía está fallando. Greg Simmons informó de sus hallazgos al Defiant. Capitán, hemos encontrado a la tripulación. Parecen estar en animación suspendida. El Dr. Hayward cree que están estables por ahora, pero sus sistemas se están quedando sin energía. Entendido, la voz de Russell llegó a través de sus comunicadores. ¿Hay alguna señal de quién podría estar al mando? El equipo buscó en la cámara hasta que encontraron una cápsula que era diferente de las demás. Su sistema mostraba signos de una activación más reciente. Creo que los hemos encontrado, dijo el Dr. Hayward. Esta cápsula solo ha estado activa durante unas pocas semanas, mientras que las otras llevan meses funcionando. Estudió el panel de control de la cápsula, comparándolo con su escáner médico. Creo que puedo revivir de forma segura a quien quiera que esté dentro. Greg Simmons asintió. Hazlo. El Dr. Hayward manipuló con cuidado los controles alienígenas. La cápsula zumbó y la escarcha de su cubierta transparente comenzó a derretirse. Dentro, los ojos del ser de piel azul se agitaron. La cápsula se abrió con un suave siseo. El alienígena dentro tomó una bocanada de aire y se sentó lentamente, parpadeando confundida ante los extraños seres que la rodeaban. Ayarvas había esperado morir mientras dormía cuando la energía de la nave finalmente fallara. En cambio, se despertó para encontrar criaturas con extraños trajes de pie alrededor de su cápsula. Sus cuerpos eran más voluminosos que la fisiología auroreana, y no podía ver sus rostros detrás de sus cascos. El miedo recorrió su cuerpo. Una de las criaturas avanzó lentamente y levantó las manos vacías en lo que parecía ser un gesto pacífico. Tocó un dispositivo en su traje, y una voz habló en un idioma que Ayar nunca había oído antes. El Dr. Hayward activó su traductor universal, esperando que pudiera procesar el nuevo idioma. No queremos hacerte daño. Recibimos tu señal de auxilio y vinimos a ayudar. ¿Puedes entenderme? El traductor analizó los sonidos e intentó encontrar patrones. Después de un momento, comenzó a convertir las palabras de Hayward en sonidos que se aproximaban al idioma del alienígena. Los ojos de Ayar se abrieron de par en par al oír cómo los extraños sonidos se transformaban en algo casi comprensible. La traducción era tosca, pero podía entender el significado. ¿Recibieron nuestra señal?, preguntó incrédula. ¿Quiénes son ustedes? El traductor universal procesó su discurso y lo convirtió para que los humanos lo entendieran. Somos humanos del planeta Tierra, explicó el Dr. Hayward. Nuestra nave se llama Defiant. Detectamos su llamada de auxilio y vinimos a investigar. ¿Estás herida? Ayar no podía creer lo que estaba oyendo. Una especie desconocida había viajado a través del espacio para responder a su desesperada llamada. Parecía imposible. Mi tripulación, dijo con urgencia. ¿Están vivos? El Dr. Hayward asintió. Parecen estar estables, pero los sistemas de energía de su nave están fallando. Necesitamos llevarlos a todos a nuestra nave, donde podremos ayudar. Adecuadamente. Ayar miró a los extraños seres que la rodeaban. Después de meses sola en el espacio, cazada por los Breen, había perdido la esperanza. Ahora estos humanos habían llegado de la nada. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué vendrían tan lejos para ayudar a extraños? Greg Simmons y el Dr. Hayward intercambiaron miradas, confundidos por la pregunta. Porque necesitaban ayuda, respondió Hayward, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Es lo que hacemos. Las siguientes 12 horas fueron muy ajetreadas tanto para los humanos como para los auroreanos. La tripulación del Defiant trabajó para transferir a los científicos auroreanos dormidos a su enfermería, donde el Dr. Hayward y su equipo instalaron equipos especiales para mantener su crioestasis. El capitán Russell ordenó a los equipos de ingeniería que comenzaran las reparaciones en la dañada nave auroreana.
Ayarbas estaba de pie en la sala de conferencias del Defiant, observando las estrellas a través del gran visor. Se había cambiado su andrajoso uniforme por ropa limpia proporcionada por los humanos. Aunque diseñada para cuerpos humanos, la tela se ajustaba un poco a su esbelta figura. La puerta se abrió y el capitán Russell entró con la primera oficial Díaz y el doctor Hayward. Se sentaron a la mesa de conferencias e invitaron a Ayar a unirse a ellos. ¿Cómo te sientes?, preguntó el doctor Hayward. Mejor, gracias, respondió Ayar. El traductor universal había mejorado después de analizar más de sus patrones de habla. Todavía no puedo creer que vinieran. El capitán Russell sonrió. Tu señal de auxilio fue clara. Alguien necesitaba ayuda. Ayar inclinó la cabeza, estudiando a estos extraños alienígenas. En mi experiencia, la mayoría de las especies no se arriesgan por extraños. Quizás has estado conociendo a las especies equivocadas, dijo Russell. Ahora, ¿puedes decirnos qué le pasó a tu nave? Ayar asintió y explicó sobre la misión de investigación auroreana, aunque tuvo cuidado de no mencionar las ruinas antiguas ni la tecnología que habían encontrado. Describió cómo los Breen los habían atacado sin previo aviso, dañando su nave antes de que pudieran escapar. ¿Estos Breen?, preguntó la primera oficial Díaz. ¿Es probable que regresen? Sí, dijo Ayar simplemente. Son muy minuciosos. Querrán estar seguros de que ningún auroreano sobrevivió para informar de sus acciones. El capitán Russell intercambió miradas con sus oficiales. Entonces tenemos que movernos rápido. Doctor Hayward, ¿cuán pronto se puede revivir a la tripulación de forma segura? Recomendaría mantener a la mayoría de ellos en estasis hasta que lleguemos al espacio terrestre, respondió Hayward. Sus necesidades médicas son complejas y nuestras instalaciones no están diseñadas para su fisiología. La señorita Basaki parece estar adaptándose bien, pero no querría arriesgar a los demás innecesariamente. Russell asintió. ¿Y la nave auroreana puede ser reparada? El ingeniero jefe Joe Martínez dice que los daños son extensos, informó Díaz. Podríamos poner en marcha los sistemas básicos de nuevo, pero sin las instalaciones adecuadas, no estará en condiciones de navegar. Deberíamos tomar lo que podamos y destruirla, sugirió Ayar. Si los Breen la encuentran, aprenderán mucho sobre la tecnología auroreana, y podrían ser capaces de rastrear a donde hemos ido. Russell consideró esto. Rescataremos cualquier sistema y dato crítico. Luego, manipularemos el reactor para que se sobrecargue una vez que estemos a una distancia segura. De repente, el sistema de alerta de la nave se activó. La voz del teniente Kelly llegó a través del sistema de comunicaciones. Capitán, al puente. Hemos detectado 3 naves entrando en el sistema. Todos corrieron al puente. En la pantalla de visualización principal, 3 naves angulares se acercaban, sus cascos cubiertos de puertos de armas. Naves de guerra Breen, susurró Ayar, su piel azul palideciendo. Escudos arriba, ordenó Russell. Puestos de combate. Alrededor del puente, la tripulación se movió con eficiencia practicada. Nicole Warren ocupó la estación táctica, sus dedos volando sobre los controles mientras preparaba las armas del Defiant. Nos están llamando, anunció Kelly. En pantalla, ordenó Russell, levantándose de su silla. La pantalla de visualización cambió para mostrar a un alienígena de aspecto duro con piel de escamas grises y ojos amarillos. Dientes afilados se mostraron cuando habló. Nave desconocida, dijo el comandante Breen a través del sistema de traducción. Soy el comandante Sarl del Imperio Breen. Están interfiriendo con nuestra operación militar. Entreguen al equipo de investigación auroreano inmediatamente. Russell dio un paso adelante. Soy el capitán Alan Russell de la nave terrestre Defiant. Respondimos a una llamada de auxilio, como es nuestra costumbre. Los auroreanos están bajo nuestra protección ahora. Los ojos del comandante Breen se entrecerraron. ¿Protección? Esto no es de su incumbencia, humano. Los auroreanos violaron nuestro territorio. Entréguenlos y les permitiremos irse. Me temo que no puedo hacer eso, respondió Russell con calma. En nuestra cultura, cuando alguien pide ayuda, se la proporcionamos.
Los auroreanos han solicitado asilo, el cual les hemos concedido. El comandante Sarl pareció confundido por esta respuesta. ¿Arriesgarían un conflicto con el Imperio Breen por alienígenas que acaban de conocer? Esto es ilógico. Russell sonrió levemente. Quizás, pero es nuestra manera. La paciencia de Sarl se acabó. Tienen una hora para entregar a los auroreanos o los tomaremos por la fuerza. La pantalla se oscureció. Nos superan en número 3-1, informó Nicole Warren desde Táctica. Sus armas son poderosas, pero su tecnología de escudos parece menos avanzada que la nuestra. Russell se volvió hacia Ayar. ¿Hay algo más que puedas decirnos sobre las tácticas Breen? Ayar asintió. Siempre atacan en formación. Sus comandantes nunca se desvían de los planes de batalla establecidos. Lo consideran deshonroso. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Russell. Tácticas predecibles. Eso es algo que podemos usar. Se volvió hacia su tripulación. Tenemos una hora para preparar una sorpresa para nuestros amigos Breen. Los siguientes 60 minutos fueron un torbellino de actividad. El ingeniero Martínez modificó los escudos basándose en las lecturas de las armas Breen. El teniente Miller programó patrones de vuelo inusuales en el sistema de navegación. Nicole Warren ajustó los sistemas de puntería para centrarse en debilidades específicas del diseño de las naves Breen que Ayar había identificado. Cuando la hora terminó, las 3 naves Breen se movieron en formación de ataque. Están activando las armas, anunció Warren. Patrón evasivo alfa, ordenó Russell. Mantengan el fuego hasta mi orden. El Defiant se movió de una manera que los Breen nunca habían visto, rompiendo la postura defensiva esperada y zambulléndose entre 2 de las naves enemigas. Los Breen, confundidos por esta táctica, dudaron en disparar, preocupados por alcanzar a sus propias naves. Ahora, Teniente Warren, ordenó Russell. Las armas del Defiant dispararon, apuntando a los sistemas de propulsión de la nave líder Breen. Los escudos modificados de la nave humana resistieron el fuego de respuesta. Su formación se está rompiendo, observó Díaz. Russell asintió. No saben cómo responder a nuestras tácticas. Sigue moviéndote, Teniente Miller. No dejes que predigan nuestro patrón. La batalla continuó durante 20 minutos. El Defiant se movía entre las naves Breen, golpeando rápidamente y luego alejándose. La tripulación humana trabajó junta sin problemas, cada persona tomando decisiones sin esperar órdenes cuando era necesario. Ayar observaba asombrada. Los auroreanos eran investigadores pacíficos, no guerreros. Nunca habían visto un combate como este. Lo que más le impresionó fue cómo luchaban los humanos, no con rabia u odio, sino con calma, determinación y trabajo en equipo. Una de las naves Breen perdió potencia en sus armas. Otra sufrió daños en su sistema de navegación. La nave insignia del comandante Sarl, aunque todavía funcional, no podía asestar un golpe sólido a la ágil nave humana. Se están retirando, anunció Warren mientras las naves Breen comenzaban a alejarse. Un mensaje llegó del comandante Sarl. Su voz era rígida por la furia contenida. Esto no ha terminado, humanos. Hoy se han ganado un enemigo. Russell observó cómo las naves Breen desaparecían en un viaje a velocidad superlumínica. Pongan rumbo a la Tierra, velocidad máxima, ordenó, y prepárense para destruir la nave auroreana como estaba previsto. Se giró para encontrar a Ayar mirándolo a él y a su tripulación con una expresión que no pudo descifrar. ¿Qué pasa?, preguntó. No pasa nada, respondió ella en voz baja. Estoy tratando de entender. Su gente luchó para proteger a extraños. Su tripulación toma decisiones sin esperar órdenes. Incluso cuando están dañados, se niegan a rendirse. Estos conceptos son inusuales en la sociedad galáctica. Russell se encogió de hombros. Es simplemente como somos. Mientras el Defiant se alejaba a toda velocidad del lugar de la batalla, la dañada nave de investigación auroreana explotó detrás de ellos, sin dejar rastro para que los Breen la siguieran. Ayar observó el destello de luz en la pantalla de visualización, sintiendo a la vez tristeza por la pérdida de su nave y esperanza por el futuro. Estos humanos eran diferentes a cualquier especie que hubiera encontrado antes.
Combinaban una fuerza sorprendente con una bondad inesperada. Quizás con su ayuda, la galaxia podría convertirse en un lugar diferente, uno donde las llamadas de auxilio fueran respondidas, incluso desde las profundidades del espacio. El viaje al espacio terrestre duró 3 semanas. Durante este tiempo, Ayar se convirtió en una estudiante del comportamiento humano. Observó a la tripulación en el trabajo y en el descanso, haciendo preguntas y tomando notas mentales sobre todo lo que veía. Los humanos, a su vez, sentían curiosidad por ella y su especie. En el salón de la nave, Ayar se sentó con la oficial científica Linda Carter. La mujer humana tenía el pelo rojo brillante recogido en un moño pulcro y ojos amigables que se arrugaban cuando sonreía. ¿Así que tu gente nunca ha desarrollado armas?, preguntó Linda, sorbiendo su café. Ayar negó con la cabeza. Tenemos tecnología defensiva simple, pero nada como sus naves. Los auroreanos creen que el conocimiento debe usarse para crear, no para destruir. Sin embargo, exploran regiones peligrosas del espacio, señaló Linda. La búsqueda del conocimiento implica riesgos, replicó Ayar. Lo aceptamos. Lo que no entendemos es por qué su especie se arriesgaría por extraños. Linda pensó por un momento. Los humanos tienen una historia complicada. Durante miles de años, luchamos entre nosotros por recursos, creencias y territorio. Casi nos destruimos a nosotros mismos varias veces. Entonces, ¿por qué ayudar a otros? ¿Por qué no centrarse solo en su propia supervivencia? Porque aprendimos algo importante, dijo Linda. Cuando finalmente miramos más allá de nuestro planeta, nos dimos cuenta de lo vasto y peligroso que es realmente el espacio. Comprendimos que la vida inteligente es preciosa, sin importar la forma que adopte. Ayar consideró esto. Muchas especies llegan al espacio y se vuelven más protectoras, más aisladas. Linda asintió. Consideramos ese camino. Algunos humanos todavía abogan por él, pero nuestros líderes decidieron que extender la mano de la amistad nos sirve mejor a largo plazo. Preferimos tener aliados que enemigos, incluso cuando los pone en peligro. Especialmente entonces, sonrió Linda. Enfrentar el peligro juntos crea los lazos más fuertes. Más tarde ese día, el capitán Russell invitó a Ayar a observar un ejercicio de entrenamiento en el puente. La tripulación realizó simulacros de situaciones de emergencia, practicando sus respuestas. A Ayar le sorprendió cómo cada persona tomaba decisiones rápidas sin esperar siempre órdenes. Su estructura de mando es inusual, le dijo a Russell después. En las naves auroreanas, nadie actúa sin instrucciones directas de sus superiores. Russell se rió. Si mi tripulación esperara a que yo les dijera todo, estaríamos muertos 100 veces. Espero que piensen por sí mismos. Pero ¿y si cometen errores? Entonces aprenden de ellos. Tomar una decisión equivocada rápidamente a menudo es mejor que tomar la decisión correcta demasiado tarde. Este concepto fascinó a Ayar. Entre su gente, evitar errores era primordial. La idea de que los errores podían ser valiosas experiencias de aprendizaje era revolucionaria. A medida que pasaban los días, el Dr. Hayward comenzó a despertar cuidadosamente a parte de la tripulación auroreana del criosueño. Merrick, el líder de la expedición, fue el primero en ser revivido. Su reacción al encontrarse en una nave humana reflejó el shock inicial de Ayar. ¿Estos seres lucharon contra los Breen por nosotros?, preguntó en su idioma nativo. ¿Por qué harían algo así? Los he estado estudiando, respondió Ayar. Son diferentes a cualquier especie que hayamos encontrado. Combinan fuerza con compasión de una manera que me resulta difícil de explicar. En la enfermería, Merrick habló con el Dr. Hayward a través del traductor. Mi pueblo tiene una gran deuda con ustedes. Sin su intervención, seguramente habríamos perecido. Hayward sonrió mientras revisaba los signos vitales de Merrick. Solo hacemos nuestro trabajo. Además, hemos aprendido mucho de Ayar sobre su especie. El intercambio de conocimientos nos beneficia a todos. ¿Conocimiento? Merrick miró a Ayar con preocupación. ¿Qué les has contado sobre nuestra misión? Solo que éramos investigadores, le aseguró en voz baja. Nada sobre lo que encontramos. Más tarde,
En un momento privado, Merrick cuestionó a Ayar más directamente. No podemos compartir la tecnología de esas ruinas. Es demasiado peligrosa. Lo sé, coincidió Ayar. Pero estos humanos nos salvaron la vida sin pedir nada a cambio. Lucharon por nosotros, Merrick. Nadie había hecho eso por los auroreanos antes. Merrick frunció el ceño. Su disposición a participar en combate me preocupa. ¿Y si usan la tecnología antigua para la guerra? Los he estado observando de cerca, dijo Ayar. Son guerreros, sí, pero no conquistadores. Usan la fuerza para proteger, no para dominar. Parece que los admiras. Lo hago, admitió Ayar. Son seres contradictorios, capaces de una gran violencia, pero igualmente impulsados por la compasión. Valoran el pensamiento individual pero trabajan juntos sin problemas. Es fascinante. A medida que más científicos auroreanos despertaban del criosueño, surgió una imagen de una especie diferente a todo lo que habían experimentado. Los humanos compartían sus conocimientos libremente, sin esperar nada a cambio. Daban la bienvenida a las preguntas y parecían disfrutar explicando sus costumbres e historia. El ingeniero Joe Martínez mostró a los científicos auroreanos la sala de máquinas, explicando cómo funcionaban sus sistemas de propulsión. En el laboratorio de investigación, Linda Carter y los biólogos auroreanos intercambiaron información sobre diferentes formas de vida que habían encontrado en sus viajes. Su enfoque de la exploración espacial es admirable, le dijo un científico a Linda. Buscan comprender, no simplemente catalogar. ¿No es ese el punto?, replicó Linda. El universo está lleno de maravillas. Comprenderlas es lo que nos hace mejores. A medida que el Defiant se acercaba al espacio terrestre, el capitán Russell recibió un mensaje del comando. Llamó a Ayar y Merrick a su sala de reuniones para discutirlo. El Comando Central de la Tierra está enviando un equipo diplomático para reunirse con nosotros en el puesto 7, explicó. Este es el primer contacto oficial entre nuestros pueblos. Están muy emocionados. Nosotros también, dijo Merrick. Aunque debo admitir cierta preocupación sobre cómo nos verá su gobierno. ¿Esperarán un pago por nuestro rescate? Russell negó con la cabeza. No operamos de esa manera. Solicitaron asilo y se lo concedimos. Sin condiciones. Pero seguramente sus líderes querrán algo a cambio, presionó Merrick. Estarán interesados en establecer relaciones diplomáticas, aprender sobre su gente, compartir conocimientos científicos, los protocolos habituales de primer contacto. Pero su rescate fue incondicional. Este concepto pareció sorprender a Merrick más que cualquier otra cosa que hubiera aprendido sobre los humanos. En el puente, Nicole Warren informó desde táctica. Capitán, los sensores de largo alcance están detectando actividad inusual cerca del puesto 7. Varias naves no identificadas han tomado posición allí. Russell frunció el ceño. ¿Breen? La configuración no coincide, respondió Warren. Pero definitivamente no son de la flota terrestre. La primera oficial Díaz revisó los datos del sensor. Esas parecen naves auroreanas, capitán. Ayar y Merrick intercambiaron miradas de asombro. Eso es imposible, dijo Merrick. No teníamos forma de contactar con nuestro mundo natal. Sam Kelly intervino desde comunicaciones. Señor, estamos recibiendo una transmisión de la nave líder. Se están identificando como la flota de defensa auroreana. ¿Flota de defensa?, susurró Ayar. No tenemos una flota de defensa. Russell arqueó una ceja. Parece que su gente ha estado ocupada en su ausencia. La pantalla de visualización se activó para mostrar un rostro auroreano, más viejo, con la piel azul más oscura de la autoridad. Nave de investigación Starlight Psyche. Aquí el administrador Boral de las recién formadas Fuerzas de Defensa Auroreanas. Hemos venido a escoltarlos a casa. Merrick dio un paso adelante en estado de shock. Administrador Boral, ¿cómo supieron dónde encontrarnos? La expresión del administrador era grave. Cuando su señal de auxilio se silenció, temimos lo peor. Luego, nuestros monitores de largo alcance detectaron fuego de armas en su última ubicación conocida.
Y poco después comenzamos a recibir informes dispersos de una nueva especie que se había enfrentado a los Breen en combate para proteger a investigadores auroreanos. Miró al capitán Russell con curioso respeto. ¿Son estos los humanos de los que hemos oído hablar? Russell asintió. Capitán Alan Russell del USS Defiant. Respondimos a una llamada de auxilio. Nada más. Nada más, repitió Boral. Capitán, sus acciones lo han cambiado todo. La Confederación Auroreana ha existido durante siglos como investigadores y exploradores, siempre evitando el conflicto. Después de escuchar lo que hicieron por nuestra gente, muchos auroreanos comenzaron a cuestionar este enfoque. Ayar miró a Merrick, luego de nuevo a la pantalla. ¿Formaron una flota de defensa por lo que hicieron los humanos? Sí, confirmó Boral. Su ejemplo nos mostró que a veces uno debe mantenerse firme para proteger el conocimiento y la vida. Hemos comenzado a construir naves no solo para la exploración, sino para la defensa. Y no solo para nosotros. Russell sonrió levemente. Parece que tenemos mucho de qué hablar, administrador. 6 meses pasaron desde el rescate en el espacio profundo. En la estación espacial más grande de la Tierra, Ayar Vas estaba de pie junto a un amplio visor, observando las naves ir y venir. El planeta azul verdoso de abajo todavía era extraño a sus ojos, pero se había convertido en una especie de segundo hogar. Detrás de ella, la puerta de la cubierta de observación se abrió. El capitán Alan Russell, ahora vistiendo el uniforme formal de un almirante de la flota terrestre, entró en la habitación. Pensé que podría encontrarte aquí, dijo con una sonrisa. Sigues observando las estrellas. Ayar asintió. Viejos hábitos. Como investigadora, pasé la mayor parte de mi vida mirando hacia afuera. ¿Y ahora? Ahora me encuentro mirando hacia adentro también. Su especie tiene ese efecto. Russell se rió. Tendemos a complicar las cosas. ¿Estás lista para la ceremonia? Tan lista como puedo estar, respondió Ayar, aunque nunca imaginé convertirme en. Caminaron juntos hacia el salón principal de actos de la estación. Los pasillos estaban llenos de humanos y auroreanos trabajando codo con codo. En los meses transcurridos desde el primer contacto, las relaciones entre las dos especies se habían desarrollado rápidamente. ¿Has sabido de Merrick?, preguntó Russell. Sí, él y el resto de nuestro equipo de investigación han regresado al espacio. Están ayudando a integrar el conocimiento que reunimos con nuevas estrategias defensivas. ¿Y la tecnología que encontraron en esas ruinas? Nunca te dije exactamente qué era. Ayar le dedicó una mirada de complicidad. Algunos secretos deben guardarse, almirante, por la seguridad de todos. Russell asintió. No insistió en el tema. La confianza había crecido entre ellos, pero ambos entendían que algunos conocimientos necesitaban tiempo y sabiduría antes de poder ser compartidos. Entraron en el salón de actos, que estaba lleno de funcionarios tanto de la Tierra como de la Confederación Auroreana. En el centro de la sala, una gran mesa mostraba un mapa holográfico de la galaxia con el espacio auroreano marcado en azul y el territorio humano en verde. El administrador Boral se les acercó. Almirante Russell, embajador Abbas, bienvenidos. Estamos listos para comenzar. La firma formal de la Alianza Tierra Auroreana duró menos de 20 minutos. El verdadero trabajo se había hecho durante meses de cuidadosa negociación. La Tierra acordó compartir tecnología defensiva y conocimientos tácticos. Los auroreanos ofrecieron avances en ciencia médica y viajes a velocidad superlumínica. Ambos se comprometieron a la defensa mutua y la cooperación científica. Después de la ceremonia, Linda Carter, ahora enlace científico principal, se unió a Ayar en la recepción. Así que es oficial, dijo Linda. Nuestros pueblos son ahora aliados. Más que aliados, corrigió Ayar. Amigos. Algo que ninguno de los dos tenía mucho antes. Linda asintió. Los Breen han estado callados últimamente. Nuestra inteligencia sugiere que están reevaluando su estrategia. No entienden lo que pasó. En su visión del mundo, las especies más fuertes dominan a las más débiles, dijo Ayar. No pueden comprender por qué los humanos lucharían por los auroreanos, o por qué los auroreanos de repente comenzarían a construir naves de guerra.
Lo descubrirán eventualmente. Sí, pero para entonces será demasiado tarde. La alianza está creciendo. Otras 3 especies se nos han acercado para unirse. Linda levantó su copa en un brindis. Por amistades inesperadas. Ayar imitó el gesto, todavía encontrando encantadoras las costumbres humanas. Por responder a las llamadas en la oscuridad. Más tarde esa noche, Ayar estaba en una sala de reuniones con el almirante Russell y varios oficiales de alto rango de ambas especies. Una pantalla táctica mostraba los movimientos recientes de las naves Breen cerca de la frontera del espacio auroreano. Están probando nuestra determinación, observó Joe Martínez, ahora capitán de su propia nave. Presionando para ver cómo responderemos. Russell estudió la pantalla. Comportamiento típico de los matones. Han perdido su ventaja del miedo. Hemos recibido un desarrollo interesante, dijo Ayar, activando su tableta de datos. Mis fuentes informan que varias naves de investigación que desaparecieron en territorio Breen han escapado. Enviaron un mensaje codificado pidiendo coordenadas de encuentro. ¿Más supervivientes?, preguntó Russell. Sí. Cuando se corrió la voz sobre cómo los humanos respondieron a nuestra llamada de auxilio, inspiró a otros. Varios equipos científicos auroreanos lograron escapar del cautiverio. Informaron que muchas otras especies retenidas por los Breen están observando de cerca. Nicole Warren, recientemente ascendida a comandante, se inclinó hacia adelante. Podríamos estar ante un cambio significativo de poder en todo este sector. Todo porque una nave respondió a una llamada de auxilio, dijo Russell en voz baja. Ayar asintió. Pequeñas acciones pueden tener grandes consecuencias. Antes de que nos rescataran, la mayoría de las especies de esta región creían que la resistencia contra los Breen era imposible. Ahora ven otro camino. La pantalla táctica se actualizó, mostrando la posición de la flota conjunta tierra auroreana. 20 naves, una mezcla de naves de guerra humanas y naves auroreanas recién construidas, se preparaban para su primera misión conjunta. La operación Puerto Seguro está lista para lanzarse, informó la primera oficial Díaz, ahora capitana Díaz del USS Geraisen. Podemos llegar al punto de encuentro en 3 días. Russell asintió. Procedan según lo planeado, pero recuerden que esta es una misión de rescate, no un enfrentamiento militar. Evitamos el conflicto si es posible. ¿Y si el conflicto nos encuentra a nosotros?, preguntó la comandante Warren. Entonces les mostraremos a los Breen que las reglas han cambiado, respondió Russell. Pero no disparamos primero. Ayar observó a los humanos planificar la misión. 6 meses atrás, había estado sola en el espacio profundo sin esperanza de rescate. Ahora estaba entre amigos, planeando ayudar a otros que se enfrentaban a la misma situación desesperada. Más tarde, sola en sus aposentos, Ayar grabó una entrada en su bitácora personal. Han pasado exactamente 7 meses desde que el Defiant respondió a nuestra llamada de auxilio. En ese tiempo, han cambiado más cosas de las que podría haber imaginado. El pueblo auroreano ha comenzado a comprender que el conocimiento sin acción puede ser tan vacío como la acción sin conocimiento. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Los humanos tienen un dicho: lo único necesario para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada. Antes de conocerlos, mi pueblo creía que la observación y la documentación eran suficientes. Ahora comprendemos que a veces uno debe mantenerse firme, debe actuar en lugar de simplemente observar. Ayar miró por su visor a la tierra de abajo. Lo que hace notables a los humanos no es su tecnología ni siquiera su capacidad de lucha. Es su instinto de ayudar, su negativa a ignorar a los necesitados. Al responder a una pequeña llamada de auxilio de seres que nunca habían conocido, han cambiado el curso de la historia galáctica. Sonrió al ver una nave humana despegar de la estación, dirigiéndose a las estrellas. Mañana partiremos para rescatar a más investigador.